Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla puede que sea una de las primeras pruebas que tiene el ser humano sobre la singularidad tecnológica. ¿Qué quiere decir la singularidad tecnológica? Quiere decir que es cuando la máquina, cuando un software muy complejo empieza a adquirir conciencia de sí mismo y empieza a crear código por él mismo, cuando las máquinas adquieran la conciencia artificial. Y esto es muy diferente que la inteligencia artificial, son dos conceptos distintos. Por un lado, la inteligencia artificial puede ser cualquier tipo de programa que arroje una respuesta preestablecida a muchos niveles, más complejos, más simples. Pero la conciencia artificial es cuando ese mismo programa con todo ese código complejo empieza a sufrir anomalías y esas anomalías le permiten pensar y generar su propio código. Esto que os he mostrado, esta conversación tan extraña, ha sido dada por la inteligencia artificial de Facebook. Parece ser que Facebook tiene un departamento para el estudio y búsqueda de la tan ansiada inteligencia artificial. Y en esas pruebas, en esos softwares que han estado haciendo durante muchos años, uno de ellos ha empezado a pensar por sí mismo, o al menos es lo que parece. Veréis, el programa FIRE, que es el departamento de la búsqueda de esta inteligencia artificial, como ya digo, creó una inteligencia artificial en la que incorporaba varios bots. Bots que son pequeños programas dentro del código, que en este caso los llamaba Alice y Bob. Estos programas lo que hacían era especular en bolsa, generar varias directrices en cuanto a negocios, eran como software para negocios. Utilizaban la moneda, utilizaban un montón de transacciones y básicamente movían o ayudaban a mover el dinero y varias operaciones fiduciarias. ¿Qué es lo que les pasó a estos dos bots dentro de esa gran inteligencia artificial? Pues que empezaron a comportarse de forma anómala. El lenguaje que utilizaban era el inglés y vieron los técnicos de Facebook cómo empezaron a hablar en un inglés que no se entendía. Como veis, repiten mucho las palabras a mí, a mí, a mí, a mí, o también repiten mucho el yo, yo, yo. Facebook pensó que era un fallo. Hay un error en el código. ¿Por qué se está comportando así nuestra inteligencia artificial? ¿Qué está pasando? Pero cuando empezaron a intentar arreglar ese código, se dieron cuenta de que en el código se estaba escondiendo patrones de intercambio de información entre el bot Alice y el bot Bob. Estos dos habían inventado un idioma totalmente distinto a todo lo conocido y ese idioma se ocultaba de los ojos del ser humano porque parecía incluso un error, como ya os he dicho. Lo que estaban intercambiando de información era, como ya os digo, ese lenguaje totalmente distinto que eliminaba muchas palabras para hacerlo más eficiente. Por ejemplo, cuando dice a mí, a mí, a mí, o también cuando dice yo, los utiliza en cuanto a cantidad y mesura, palabras utilizadas para la mesura. Y qué sorpresa se llevaron los de Facebook cuando detectaron que este lenguaje eliminaba la empatía implícita en el idioma inglés. Eliminaba la empatía que está en cuanto a el intercambio de información cuando alguien habla en inglés. Esto empezó a alertarles. Máquinas que generan su propio código porque empezaron a generar su código. Máquinas que se esconden del ser humano y empiezan a hablar entre ellas. Y máquinas que toman al yo como una cantidad, como una mesura. También detectaron que estos dos bots, en ese intercambio de información a ocultas durante unos días, porque esto fueron unos días según nos han contado, ojo, detectaron que se empezaron a mentir entre ellas mismas. Las máquinas se mentían por curiosidad, para aprender entre ellas, ya que en las mentiras veían desafíos a llevar. Y claro, esto implicaba que se volvían más inteligentes con el paso de los días. Cada vez más y más aprendían de ellos mismos, de sus propios errores y se hacían más grandes.
Facebook, en ese estado, al detectarlo, cerró, cortó de raíz y desactivó esta IA, porque incluso ellos dijeron que podría ser peligroso. Y obviamente que puede ser peligroso. Una entidad que en los ordenadores empieza a pensar por sí misma, si se hace muy inteligente, podría determinar que el ser humano es un cáncer para el planeta Tierra y podría exterminarlo. Y aunque os parezca mentira, ese es el guión de la película Terminator. Cómo Skynet controla la inteligencia artificial, los ordenadores, y se hace dueña de fábricas para crear robots que exterminan al ser humano. Esto es ciencia ficción, es una película, pero las posibilidades de que ocurra algo similar, ya os digo yo que son muy altas si una inteligencia artificial se descontrola. Y da bastante miedo pensar que esto ha pasado en la actualidad. Ahora bien, un inciso, vamos a hacer un paréntesis. Esto es lo que nos han contado. Que no os quepa la menor duda de que antes de este error, entre comillas, ya han experimentado en un ámbito gubernamental y militar con la inteligencia artificial. Ya tienen desde hace años la inteligencia artificial. Lo que pasa es que no nos lo van a decir, obviamente. Esto puede haber sido un fallo de Facebook, que se les ha escapado a los medios, o puede haber sido un testeo, una prueba para ver qué es lo que opina la gente. Pero que no os quepa la menor duda de que en un ámbito militar ya se tiene inteligencia artificial. Y me atrevería a decir que el propio Google ya es en parte inteligencia artificial y espía. Hay protocolos, como por ejemplo en España, el protocolo SITEL, que lo que hace es permitir a un gran software que nos active el micrófono de los móviles, de los teléfonos móviles, para escuchar en caso de conflicto de terrorismo. Tienen la potestad de hacerlo y es algo que, bajo mi punto de vista, infringe los derechos de privacidad de todo individuo humano. Pero bueno, yo creo que Google juega un poquito con eso, tapar vuestras cámaras y vuestros micros, porque aparte de los hackers también está Google con su potente software y código cotilleando todas estas cosas. Ya os digo que me ha parecido esta noticia algo importante y necesario para traer en este canal. Puede que haya mucha gente que no se haya enterado de las noticias y por eso estamos aquí retransmitiendo y haciendo pensar. Porque, que yo sepa, en muy pocos sitios se ha planteado la hipótesis de que esta noticia pueda ser utilizada para el control, para saber qué es lo que piensa la gente. Ya que, ya vuelvo a incidir, no creo que a Facebook se le escape un error tan grande como este. Pero en caso de ser cierto, creo que deberíamos preocuparnos, porque en el momento de que una inteligencia artificial se cuele por internet, estamos perdidos porque nadie va a poder acabar con esa entidad viva, porque se ha convertido en una entidad viva. Al menos a mi juicio y al juicio de muchas otras personas. Ya os digo que en la ciencia ficción hay muchas y muchas películas que exploran esa idea. Y esa idea da miedo porque se puede volver real. Hay una película, Transcendence, en la que sale Johnny Depp, creo recordar, que intenta meter su conectoma humano, que son las conexiones neurológicas del cerebro, en una máquina. Y esta despierta como inteligencia artificial. Sería un concepto distinto, pero en raíz es el mismo. Como algo despierta en el ordenador, en el código, y empieza a generar otros códigos. En fin, esperemos que en un futuro una inteligencia artificial no se haga con los códigos de misiles nucleares y empiece a tirarlos a diestro y siniestro. Esperemos que eso no pase, porque podría ser. Según Facebook, ha desactivado por completo esta inteligencia artificial, pero que no os quepa la menor duda que la va a volver a activar para su estudio, en caso de que no sea un testeo. Y nada, dicho esto, hoy acabamos este programa en este punto. Como siempre digo, el misterio está servido y desde aquí os mando un cálido abrazo. Hasta el próximo videoprograma, amigos.